Desde 2022, la República Democrática del Congo ha estado sumida en uno de los conflictos más ignorados de la historia reciente. Una guerra que enfrenta a la nación contra el grupo insurgente M23, respaldado por Ruanda. Una guerra que, en todos los sentidos, es una continuación de la Primera y la Segunda Guerra del Congo, las cuales desestabilizaron al país durante gran parte del siglo XX. La última versión de esta guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, el desplazamiento de millones y ha creado un desastre humanitario tan trágico como poco reportado. En un informe reciente, Human Rights Watch documentó asesinatos indiscriminados, violencia sexual y secuestros en un país invadido por más de 70 grupos armados, todos involucrados en múltiples conflictos fuera de la guerra principal con el M23. Sin embargo, a pesar de toda esta violencia, la RDC rara vez recibe mención en la prensa, ya que gran parte del mundo está enfocado en los conflictos en Medio Oriente o Ucrania. O al menos, no lo hacía hasta hace muy poco, porque una de estas historias de las últimas semanas ha llegado a los titulares. Una historia que no trata sobre masacres o crímenes de guerra, sino sobre una enfermedad que ahora se está propagando por el campo. Ébola. Una enfermedad hemorrágica que, en la forma actualmente activa en la RDC, tiene una tasa de mortalidad de entre el 30 y el 50%. El ébola es lo que en otro canal alguna vez llamé la enfermedad de las pesadillas. Pero quizá la verdadera pesadilla es lo que sucede cuando esta enfermedad mortal choca con una zona de guerra activa. Como estamos a punto de ver, hace que la situación militar, sea mucho peor. El 15 de mayo Kinshasa confirmó un brote de ébola en el noreste del país. Este es el brote número 17 de ébola en la historia de la RDC y ocurre solo 5 meses después de que Kinshasa enfrentara el último brote. En ese momento, había 246 casos sospechosos. Para el 2 de junio, esto había aumentado a 363 y 62 muertes. El brote ocurre en Ituri, una provincia rica en recursos que ha sido el epicentro de un conflicto entre dos comunidades, los Hema y los Lendu. El conflicto es distinto de la guerra del M23 y está impulsado menos por la geopolítica y más por la tierra, la etnia y la competencia por los recursos que se remonta a décadas atrás. Los últimos focos de este conflicto ocurrieron el día 28. Combatientes de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo, conocida como CODCO, un grupo de milicias que afirma luchar por los Lendu, mataron a 70 personas. Estos ataques parecieron ser en represalia por un ataque al ejército congoleño llevado a cabo por la Convención para la Revolución Popular, o CRP, que afirma representar a los Hema unos días antes. El conflicto ha desplazado a cerca de 1 millón de personas, la mayoría de las cuales vive en campamentos que podrían describirse como hacinados, lo cual es el lugar perfecto para una enfermedad como el ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales de personas infectadas. Este es el contexto en el que está ocurriendo este último brote. Un entorno donde, en palabras de Gabriela Arenas de la Cruz Roja, las comunidades ya están lidiando con la inseguridad, el desplazamiento y sistemas de salud frágiles. Créalo o no, todo esto habría sido, por lo menos, manejable si la enfermedad se hubiera quedado en Ituri. Incluso con la violencia, el gobierno congoleño todavía controla la provincia y conserva al menos cierta capacidad para coordinar una respuesta. Sin embargo, luego se propagó al norte de Kivu del Sur, donde Kinshasa está en guerra activa con el M23. Lo que esto significa en la práctica es que si Kinshasa quiere contener la epidemia, necesita coordinar una respuesta al brote con el principal grupo armado contra el que está luchando. Un grupo armado que en algún momento había prometido marchar hasta Kinshasa para liberar la capital. Esto significa averiguar quién toma las decisiones, cómo llevar medicamentos y equipos de prueba a las zonas controladas por los rebeldes, y cómo funciona el rastreo de contactos a través de una línea de frente activa. Uno de los mayores problemas con todo esto es que M23, por más que intente aparentar lo contrario, no es un estado y no tiene la capacidad para manejar una enfermedad tan peligrosa como el ébola. M23 tiene una red de administradores en toda la región que controla, pero los administradores no son epidemiólogos ni expertos en enfermedades infecciosas. Aparentemente, para abordar esta falta de experiencia, M23 ha otorgado acceso a Médicos Sin Fronteras, MSF, y a la Alianza para la Acción Médica Internacional, ALIMA, a su territorio para tratar a los enfermos. ALIMA ha movilizado suministros, equipos médicos y unidades de tratamiento, mientras que MSF ha instalado una unidad de tratamiento con 80 camas en Goma. La buena noticia es que invitar a verdaderos expertos parece estar ayudando a contener la enfermedad. Aunque esto es bueno para Kinshasa desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de ganar la guerra, es un poco un desastre. Uno de los principales objetivos de M23 ha sido crear una estructura de liderazgo paralela que pueda desafiar la legitimidad de Kinshasa en el este del Congo. Al coordinar una respuesta efectiva a un brote, M23 básicamente está anunciando que puede gobernar mejor que el propio gobierno congoleño. Y podrían encontrar una audiencia dispuesta porque los residentes del este de la RDC tienen muy pocas razones para confiar en el gobierno.
Durante décadas, la región ha sido gobernada por un estado que o la ignoraba o la utilizaba únicamente como un lugar para extraer minerales, enviando ocasionalmente tropas para masacrar civiles. La desconfianza hacia el Estado es tan alta aquí que muchos creen que el ébola no es real, incluso mientras arrasa con sus comunidades. Ahora, eso obviamente afecta la efectividad de cualquier respuesta. O sea, si la gente va a estar como ébola, nunca he oído hablar de eso, amigo. Incluso mientras sangran por sus orificios, entonces va a ser difícil hacer un rastreo de contactos adecuado, ¿no crees? Y lo que hace que esto sea aún más difícil de solucionar es que la infraestructura de alerta temprana que habría detectado esto antes se desmanteló antes de que comenzara el brote debido a recortes de fondos de Washington. El Comité Internacional de Rescate, que había estado llevando a cabo programas de salud en primera línea en 5 áreas de salud en Ituri, se vio obligado a reducirse a 2. Aún así, esto es Warfronts sobre la guerra, no sobre desastres humanitarios. No es una mala idea, así que podemos volver a la pregunta clave de cómo este brote está afectando el conflicto en el este del Congo. Bueno, para sorpresa de nadie, difícilmente está mejorando las cosas. Además de ver cómo su legitimidad se desvanece aún más, ahora Kinshasa está limitada en su capacidad para desplegar tropas terrestres contra el M23 en medio de un brote. Pero, por supuesto, los que realmente están sufriendo son los civiles. Ya atrapados en medio de múltiples conflictos, ahora también tienen que lidiar con una enfermedad espantosa que se está propagando por las aldeas y los campamentos de personas desplazadas. El número de muertos por este brote se cuenta hasta ahora por decenas, pero la llegada de otro jinete del apocalipsis a esta tierra devastada por la guerra sugiere que el futuro será más sombrío que nunca. Los combates se extienden. Ahora, por supuesto, la llegada del ébola no es el único factor que hace que el conflicto en el este de la RDC sea un infierno constante para todos los involucrados. Para que vean a qué nos referimos, echen un vistazo rápido a Rubaya, una ciudad minera en la región de Masisi, en el este de la RDC. Hogar de unas 100.000 personas, Rubaya es principalmente importante por su coltán, ya que se estima que aquí se produce entre el 15 y el 30% de todo el suministro mundial. Ahora, el coltán es uno de esos minerales de los que rara vez escuchas, pero es crucial para todo tipo de aspectos de la vida moderna, desde la electrónica de consumo hasta los motores a reacción militares. El M23 tomó la ciudad después de intensos combates en abril de 2024 y desde entonces ha sido uno de los bastiones más importantes del grupo. En 2024, la ONU estimó que, mediante ataques impuestos a la producción de coltán, el M23 generaba alrededor de $300.000 al mes, una cifra que había aumentado a $800.000 al mes para diciembre del año pasado. Ese tipo de dinero rinde mucho en la RDC, donde las armas son baratas y más del 85% de la población vive por debajo de la línea de pobreza de $3 al día. Como puedes imaginar, Kinshasa realmente quiere recuperar Ruba, tanto por el impulso moral como porque el gobierno ha prometido a Washington acceso a las minas a cambio de apoyo militar. Por eso Kinshasa lanzó 2 grandes ofensivas para recuperar la ciudad este año. La primera comenzó el 20 de febrero, cuando los combatientes de Wasalendo entraron en la zona de Masisi, capturaron varias aldeas y avanzaron hasta quedar a unos 10 kilómetros de las minas de Ruba. La situación era aparentemente tan grave para M23 que, según informes locales, su comandante principal, Sultani Mekenga, viajó personalmente a Ruba para supervisar la defensa de la ciudad. El ejército congoleño intensificó los ataques con drones y el 24 de febrero uno de esos ataques mató a Willy Ngoma, el portavoz militar de M23 y una de las figuras más reconocidas de la rebelión. Pero luego todo el avance simplemente se desvaneció. Kinshasa no logró tomar el control de las minas ni consiguió el impulso de relaciones públicas que buscaba. Por eso, el 18 de mayo Kinshasa y sus aliados Walendo lanzaron otra ofensiva, capturando nuevamente a los aldeanos en el camino hacia las minas. M23 se reagrupó, consolidó sus fuerzas y lanzó una contraofensiva, logrando recuperar lo que Kinshasa había capturado. La contraofensiva fue tan exitosa que el 26 de mayo altos funcionarios del M23 realizaron un mitin público en Ruba y aseguraron a los residentes que la ciudad no caería. Hasta el momento de la grabación, todavía no ha caído. Eso significa que, para quienes están en el camino hacia Ruba, el año hasta ahora ha sido de acciones militares intermitentes y ataques con drones, incluso antes de que el ébola hiciera su aparición. Pero mientras la principal acción militar ocurría alrededor de esta ciudad vital, no es la única historia. En represalia por los ataques de febrero que mataron a Ngoma, el M23 lanzó una ola de drones que atacaron el aeropuerto de Kisangani, donde se encuentran muchos de los drones que han sido una parte importante de las campañas aéreas de Kinshasa. Kisangani está a unos 560 kilómetros de la línea del frente en el norte de Kivu, mucho más adentro del territorio congoleño de lo que el M23 había llegado antes.
También está más lejos que el alcance documentado de los drones turcos de ataque de un solo uso que el M23 había utilizado previamente en sus ataques. Y esto no fue un caso aislado. Para finales de mayo, el M23 había lanzado 4 ataques de este tipo, con informes de amenazas críticas que indican que el más reciente dañó un centro de comando móvil de drones, sistemas de defensa aérea y posiblemente otras instalaciones. El hecho de que el M23 sea capaz de llevar a cabo con éxito este tipo de ataques lejos del campo de batalla es un testimonio de sus crecientes capacidades. Jale Ford, un analista de amenazas críticas, ha sugerido que pronto podrían atacar otros aeropuertos en Kindu y Bujumbura. Kindu es la segunda base aérea más importante para el ejército congoleño, y el M23 ha acusado anteriormente al ejército de usarla como base para desplegar drones y mercenarios extranjeros. Kinshasa es un objetivo tentador para los insurgentes porque está a unos 400 kilómetros de Goma, una distancia mucho más corta que Kisangani, y destruirla obligaría a Kinshasa a depender más de Kisangani, que el M23 ya ha demostrado que puede atacar. Luego está la opción nuclear, un posible ataque a Bujumbura. El aeropuerto de Bujumbura, en la capital económica del vecino Burundi, aliado de la RDC, ha sido utilizado por el ejército congoleño para transferir armas y realizar bombardeos contra el M23. Desde diciembre del año pasado, Kinshasa ha estado atacando al M23 en las tierras altas alrededor de Uvira con bombardeos aéreos que, según se informa, se lanzan desde Bujumbura. Aunque puede parecer poco probable que el M23 ataque Bujumbura, arriesgando así una guerra regional, hay pruebas de que al menos lo están considerando. En febrero, Corneille Nangaa, líder de la Alianza del Río Congo, el movimiento rebelde más amplio al que pertenece el M23, publicó en X que cualquier recurso aéreo que ataque al M23 sería neutralizado en su origen, citándolo aquí: "La doctrina de defensa preventiva está activada. Toda amenaza será atacada en su punto de origen". Aparte del M23, también deberíamos hablar de uno de los otros principales grupos armados en el país, las Fuerzas Democráticas Aliadas, o ADF, una milicia vinculada al Estado Islámico que se formó en Uganda, pero ha estado activa en el este de la RDC. El 31 de mayo, combatientes de las ADF atacaron la ciudad de Beni, matando al menos a 20 personas. Esta fue la primera vez que los insurgentes atacaron Beni en más de 3 años. Ahora, si eso fuera todo, probablemente no lo habríamos incluido en este episodio, porque, por trágico que sea, este tipo de ataques se han vuelto rutinarios en la RDC. Si mencionáramos cada ataque que ocurrió solo este año, estaríamos aquí otra hora. Lo que hace único el ataque en Beni es el hecho de que el lugar que atacaron es uno de los centros del brote de ébola. El gobernador militar de Kivu del Norte confirmó que 3 pacientes con ébola confirmados huyeron de sus instalaciones de tratamiento en Beni inmediatamente después del ataque. 3 personas portadoras de una infección activa de ébola huyeron hacia una ciudad dominada por el miedo y el pánico. Averiguar a dónde fueron y con quiénes tuvieron contacto sería un reto incluso en las mejores circunstancias, pero después de un ataque, cuando la mayoría de la gente solo intenta saber si sus seres queridos sobrevivieron, bueno, probablemente te imaginas la situación. Ahora, si cualquier país estuviera enfrentando este tipo de crisis, donde una enfermedad mortal se combina con múltiples insurgencias militares, solo eso sería suficiente para decir, bueno, bienvenido al Salón de la Fama de Warfronts, aquí tienes tu taza gratis. Lo que lleva a la RDC al siguiente nivel, quizá al nivel de la camiseta gratis, es el hecho de que en este momento una solución duradera parece poco más que un sueño imposible. Una pieza esquiva. El 15 de noviembre del año pasado, la RDC y el M23 firmaron un marco ampliamente promocionado para la paz que tenía como objetivo trazar un camino claro hacia un acuerdo entre ambas partes. Unas semanas después, el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en presencia del presidente estadounidense Donald Trump y una multitud de líderes africanos, firmaron un acuerdo de paz entre ambas naciones. Como parte del acuerdo, Ruanda retiraría sus tropas del este de la RDC, mientras que Kinshasa desarmaría a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, o FDLR, una milicia formada por exmiembros de las Fuerzas Armadas ruandesas y milicias extremistas que huyeron del país tras el genocidio de 1994. Sin embargo, dado todo lo que hemos hablado durante los últimos 15 minutos aproximadamente, sería comprensible si esta es la primera vez que escuchas sobre estas negociaciones y los diferentes acuerdos. A veces, Ruanda, el M23 y el gobierno congoleño actúan como si ellos tampoco hubieran oído hablar de ellos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo lo mismo en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Dijo que el cumplimiento de los términos del acuerdo no había sido bueno y que, después de que se impusiera una ronda de sanciones, Kigali regresó a la mesa de negociaciones mucho más dispuesto a implementar los términos del acuerdo. Según el secretario, Ruanda, mientras tanto, había asumido algunos compromisos y aunque estos no se estaban implementando tan rápido como Washington esperaba, lo importante es que sí se estaban implementando. Como parte de estos compromisos, se informa que Ruanda ha comenzado a retirar algunos de sus soldados de la RDC. Rubio insistió en que Washington estaba vigilando para asegurarse de que los soldados ruandeses no solo se pusieran uniformes del M23 y se mezclaran con la milicia, algo que ya ha sucedido en el pasado.
La RDC, por su parte, afirma que está tomando sus propias medidas. El 30 de marzo el gobierno anunció el inicio de su campaña de desarme dirigida a las FDLR. Como parte de esta iniciativa, el teniente general Nduhunga Jacks, subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas congoleñas, fue enviado a Kisangani para sentar las bases de la primera fase de la operación. Esa fase consistirá en que el gobierno intente convencer a los militantes de las FDLR de que entreguen sus armas voluntariamente. Los combatientes que depongan sus armas serán enviados más adelante a Ruanda, donde se cree que pasarán por un programa de rehabilitación y reintegración. Si el gobierno congoleño logra desarmar completamente a las FDLR, habrá eliminado uno de los mayores obstáculos para la paz entre Kinshasa y Kigali. Varios acuerdos anteriores entre las dos naciones se han venido abajo porque Ruanda acusó a gobiernos congoleños previos de no desarmar a las FDLR. Sin embargo, incluso si la RDC tiene éxito y Ruanda retira completamente a sus tropas, esto no garantiza la paz. Esto se debe a que, aunque el M23 es una milicia respaldada por Ruanda, todavía tiene sus propios objetivos que son independientes de lo que quiere Kigali. Esto significa que la RDC tendrá que encontrar un acuerdo completamente diferente que funcione para los rebeldes. Y eso no está saliendo bien. Las dos partes se reunieron para la 9ª ronda de conversaciones a mediados de abril, pero no lograron acordar un alto al fuego, un intercambio de prisioneros, ni nada que hiciera avanzar el marco de paz de Doha. Eso es mucha desconfianza de ambos lados, ya que los dos grupos continúan acusándose mutuamente de violar el alto al fuego y de negociar de mala fe. Mientras esta desconfianza persista, la paz seguirá siendo esquiva. Y así, los dos jinetes de la guerra y la peste seguirán cabalgando por esta nación frágil, esparciendo muerte y miseria a su paso. Gracias por vernos.